Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Estamos una vez más aquí delante de la presencia del Señor. Seguimos, ¿no? Ya oramos por esta palabra para que Dios pueda hablar a cada corazón. Que el Señor nos pueda bendecir a través de la palabra sea de bendición, de fortaleza para aquellos que están decaídos, aquellos que viven por lo que ven y no por lo sobrenatural. Nosotros no vivimos con ojos humanos, estamos peregrinando en este lugar y así eran las instrucciones para el pueblo, ¿no? Era vivir en lo sobrenatural, trasladarlo en lo sobrenatural en el desierto, ¿no? Entonces, si alguno está pasando en el desierto, sepa que no va a ser con fuerzas humanas ni tenga expectativa en lo humano, ¿no? Sino que tenga expectativa en el Señor, ¿no? Entonces que pueda esta palabra llegar a lo más profundo de su corazón y pueda hablarle en esta noche, ¿no? Gracias a aquellos que están a la madrugada apoyando la oración, muchas gracias. Sé que hay personas que, como yo les digo, no importa si no están ahí poniendo cartelitos todo el tiempo, pero allí abajo dice cuántos hay y lo bueno es que están personas orando, clamando para que Dios mueva su mano a favor de nosotros y para poder detener las obras del enemigo, ¿sí? El enemigo se ha ensañado con las familias. Estamos orando por personas que han sido quemadas por sus esposos, chicos tan pequeños enfermos, o sea, un montón de cosas que están pasando, los incendios, todas estas cosas que están pasando, tan tremendas, cosas a veces permitidas por el Señor, porque las cosas a veces son permitidas, pero las otras, las de la violencia de género, todo eso es diabólico, es algo que el enemigo ha entrado en los hogares, habla a los oídos allí y hay tantas cosas tremendas que el diablo se está ensañando, sabe que le queda poco tiempo, entonces se ha ensañado con las familias, pero nosotros estamos para clamar a Dios y vivir por la fe del Señor, vivir en fe, caminar en fe y en obediencia, dos cosas que tenemos que aprender, caminar en fe y en obediencia. Así que hoy vamos a hablar otro poquito de Moisés, la otra vez hablamos del arca y ahora vamos a hablar del propósito, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito allí cuando el Señor le manda a hacer una trompeta de plata allí a Moisés, ¿no? Y cada vez que dice que el arca se trasladaba, levantaban el campamento del arca, allí la tienda, se movía al compás del arca, allí el arca era el que dirigía la nube, se trasladaba allí la nube de día, la columna de nube y la columna de fuego por las noches, ¿no? Había una guía espiritual, el Señor los había prometido pasar aquel desierto y le había dado instrucciones, ¿no? Cuando sonaran las trompetas, allí el campamento era posición para poder moverse el campamento y allí dice que trasladaban el arca y el arca era el guía y después allí dice que también la columna allí de la nube allí estaba de día para protegerlos y la columna de fuego a la noche, ¿no? Había cosas sobrenaturales, porque esto no era algo natural, era algo sobrenatural y de eso vamos a hablar en esta noche para que usted comience a vivir en lo sobrenatural, no viva por lo que caminamos aquí en el mundo, por lo que vemos, sino por fe, ¿no? Así que vamos a estar orando y vamos a ir a la palabra, que esta palabra puede ser de bendición y usted puede agarrarse de la mano del Señor y decir, yo sé que no estoy caminando, que este no es mi sitio, ¿no? A veces las personas dicen, ¿no? O sea, se aferran demasiado a la vida, ¿no? Y aquí nosotros estamos de paso. En este lugar estamos de paso, si bien clamamos para que el Señor permanezca un poco más las vidas allí sobre la tierra, aquellos que oramos por los enfermos, los que se están por partir, ¿no? Pero Él siempre hace su preciosa voluntad, porque Él, si quiere llevarse, Él es el dueño de la vida de las personas. Entonces el Señor, nosotros aquí estamos de paso. Lo que hemos entendido que aquí estamos de paso es un paso de pasar aquí peregrinando a llegar a las moradas del Señor. Así que estamos de paso, busquemos vivir bajo en este mundo tenemos que vivir en lo sobrenatural, porque nosotros somos hijos de Dios, no estamos aquí plantados en la tierra y vivimos las cosas de la tierra, tenemos que vivir las cosas espirituales y las cosas espirituales
son sobrenaturales, no son naturales, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que aprender a vivir y a veces nos cuesta. Esa área de nuestra vida es la que nos cuesta. Así que vamos a estar orando. Padre Santo, Padre amado, Señor, estamos aquí delante de tu presencia una vez más para darte gracias, para llevar palabras, Señor, a cada hogar, Señor amado, que tu palabra, Señor amado, pueda llegar a cada vida, Señor amado. Abre los oídos espirituales, Padre, en esta noche, para que tu palabra, Señor amado, pueda dar entendimiento, Señor amado, sea de entendimiento a cada uno, Señor amado, podamos entender cuál es tu propósito en nuestras vidas. Padre, clamo, Señor amado, allí, Señor, por las autoridades, clamamos por la tierra, clamamos por los incendios, clamamos por los enfermos, Padre, Señor, como todos los días, Padre, clamamos, Padre Santo, poderoso, para que tú muevas tu mano de poder sobre la tierra, Padre. Señor amado, te damos gracias, Señor amado, bendice los hogares, Padre, cada uno, Señor, bendice esta congregación, Padre, Señor amado, guárdalos, líbralos del mal, Padre, guárdalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, bendice tu palabra y que tu palabra no vuelva vacía, Padre, sino que pueda dar fruto, Padre, y no sea palabra de hombre, sino palabra del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a ir a leer allí 10, y ya le expliqué un poquito a qué se refiere. El número 10, allí se refiere cuando el Señor le manda a Moisés que prepare allí una trompeta de plata para dirigir al pueblo, para reunirlo, para mover los campamentos, y allí prepara, allí el arca, se levanta la tienda que estaba el arca, y allí comenzaba a moverse el arca y comenzaba a moverse el campamento, y allí también la nube aquella los acompañaba, y ellos se trasladaban en el desierto de un lado a otro hasta llegar allí donde Dios los iba a llevar. Así que bueno, y vamos a leer allí el 10, 28, y dice: este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Raquel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo les lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido bien a Israel. O sea, Moisés comenzó a invitar al suegro para llevarlo allí, ¿no? Entonces le dijo que partiera con él, ¿no? Y él le respondió: yo no iré, sino que marcharé a mi tierra y a mi parentela, ¿no? Así no quiso ir, pero él le había prometido allí, y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces lugares donde hemos de acampar en el desierto, no será en lugares de ojos, y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien de Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino 3 días, y del arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscando el lugar del descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, y que salieron del campamento. Y cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyen de su presencia y te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. Y aconteció que el pueblo, 11, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió en su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová. El fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló en ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde de los pepinos, de melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná
que ven nuestros ojos, ¿no? El suegro conocía bien el desierto de Madián porque pertenecía a ese lugar, estaba acostumbrado. Entonces encontramos allí un Moisés que invita al suegro para que lo guíe, ¿no? Y aquí se parece mucho no entender los planes de Dios, ¿no? Porque Moisés le invita al suegro y le insiste, ¿no? Dice, porque conoce el lugar. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela, ¿no? Y lo invitaba por el conocimiento, ¿no? Cuando ya había tenido una palabra del Señor y le había puesto guías sobrenaturales, había mandado que fabricaran trompetas para mover al pueblo, le había dado el arca y el arca iba adelante y la nube los acompañaba. No eran cosas naturales, eran cosas sobrenaturales. El arca contenía las cosas de Dios y era algo sobrenatural todo lo que había de parte de Dios. Y entonces allí vemos como Moisés quería usar las cosas, ¿no? Guiarse por su suegro, cuando Dios tenía un propósito que se guiara por lo que Dios le había indicado, ¿no? Ahí ya comenzamos a fallar. Y a veces pasa, nosotros tenemos instrucciones de Dios en la palabra, cómo movernos en lo espiritual, y nosotros a veces queremos ser guiados por las cosas de este mundo, y por las cosas de este mundo no podemos ser guiados. Otra de las cosas que pasó era que había extranjeros en aquel pueblo, personas que habían partido con el pueblo de Israel, ¿no? Y comenzaban a quejarse, ¿no? Y eso pasa mucho cuando hay personas que no tienen bien claro los propósitos de Dios, no comprenden mucho. A veces nosotros tenemos personas hasta dentro de nuestras congregaciones que son como esta parte de extranjeros quejosos, porque todavía no entendieron los propósitos de Dios, porque todavía no conocen lo sobrenatural, no entendieron, porque estas personas dice que se quejaban y se recordaban las cosas viejas, y eso significa que todavía no habían renunciado de donde habían salido, no había un renunciamiento, y eso pasa cuando nosotros no renunciamos. Entonces todavía queremos manejarnos en el ámbito de lo terrenal. Pero cuando nosotros entendemos que nosotros no vivimos en lo natural, sino en lo sobrenatural, porque el Hijo de Dios vive en las cosas sobrenaturales, ¿no? Entonces, allí dice que no solo quería ser guiado Moisés por su suegro, por el conocimiento, sino que también estos hombres comenzaron a recordar todo aquellos que no se llevaban con las tribus, ¿no? Eran de discordia en aquel lugar. Y hasta el día de hoy el Señor a veces se enoja por lo que pasa hasta con su pueblo, porque a veces su pueblo se prende. Nosotros cuántas veces hemos tenido personas negativas dentro del lugar que bueno, todavía no han podido entender lo que es el reino de Dios, no están seguros de su salvación, de la posición que están dentro del Evangelio, lo que significa la palabra de Dios, y entonces ellos están como, ¿no?, añorando siempre lo viejo, entonces todos están desconformes, entonces comienzan a hacer un movimiento dentro del lugar, y si por ahí hay alguno que también se prende, que a veces tenemos unos desastres dentro de las congregaciones por culpa de esas personas que no entendieron la salvación, ¿no?, y cómo nos manejamos, ¿no? Yo te quiero preguntar cómo te estás manejando vos, ¿no? Esto es para gente que camina por fe. El reino de Dios no es persona, no es por lo que vos ves en los ojos. Ahora, si nosotros vemos el mundo como está, Dios mío, se acuestan a dormir y se levantan más. Hay algunos que están deprimidos y aún son hijos de Dios y han venido a la casa de Dios, pero viven sobre los pies sobre esta tierra. No han aprendido de que aquel desierto representaba algo. Ser guiados, cruzar aquel desierto era irse a las promesas de Dios. Nosotros cruzar por este mundo es ir a la morada de Dios, ¿no?, honrarnos con nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces que nosotros podamos entender que aquí estamos de paso y que se nos van a agregar esos extranjeros como eran estos, ¿no?, que van a venir con sus costumbres, con cosas que todavía no han entendido, las cosas del reino.
y que somos nosotros los que los tenemos que guiar y no ellos guiarnos a nosotros, porque somos nosotros los que estamos instalados en el reino de Dios y conocemos la palabra y tenemos la seguridad de la salvación. Eso pasa cuando las personas están confundidas. Si usted es una persona confundida, sepa que usted tiene que tener claro lo que es la salvación, lo que es caminar por este mundo y a lo que lo lleva, que somos peregrinos en este lugar. Nuestra identificación está en el reino de los cielos. Así que si usted está extrañando las cosas viejas, en este es un tiempo donde nosotros tenemos que arrepentirnos y tomar una decisión. Señor, ¿cómo quiero vivir? ¿Quiero vivir en las cosas de la tierra o quiero vivir en las cosas de tu reino? ¿No? Y bajo la obediencia tuya, ¿no? Porque este pueblo, Dios le había dado instrucciones para cruzar aquel desierto y dieron tantas vueltas para ir a la tierra de la promesa. Porque aquellas instrucciones no lo fueron suficientes, porque había agitadores dentro del pueblo. Pero no solo eso, sino porque todavía aquellos corazones no se habían realmente verse arrepentido, verse humillado delante del Señor, ¿no? Dios busca personas humilladas, ¿no? Que puedan entender la palabra, que puedan saber para qué fueron llamados. El llamado más grande que tenemos es la salvación, ¿no? Y de aquí estamos de paso, ¿no? Y a veces nosotros queremos ser guiados como Moisés. Moisés dijo, bueno, mi suegro conoce el desierto, lo llevo, ¿no? ¿Cuántos somos así a veces? En los que nos instruya otro, pero no, la palabra dice esto, pero yo le voy a pedir consejo a uno, y entonces eso no es así, porque yo estoy viviendo en la palabra, y la palabra vivían cosas sobrenaturales. Lo que estaban viviendo con Moisés era lo sobrenatural, una columna allí, una nube allí, los guiaba de día para que el sol no los lastimara, y el fuego a la noche para que calentarlos, ¿no? O sea, estaban viviendo cosas sobrenaturales. O sea, no eran hombres para cruzar aquel lugar en lo natural. Vos no estás viviendo un desierto ahora. Si estás pasando por un desierto, te voy a decir que no es con la fuerza de otro, no es con la guía del otro, con el consejo del otro, sino son con las fuerzas de Dios que vas a salir de este desierto, y guiado por las cosas sobrenaturales. Y aunque vos estés viendo todo mal, y en tu desierto está todo mal, no ves las codornices más que el maná cayendo, y el maná representaba un alimento diario, pero no un placer. El placer era comer carne, pescado, todas esas cosas que ellos nombraban que estaban extrañando, ¿no? Esos eran los placeres. Pero ahora esto era sostenerse con la gracia de Dios, que mandaba aquella comida, y si el pueblo era entendido, allí comería aquella comida esperando la promesa y llegar a la tierra prometida, y que después cuando van a la tierra descubren que el fruto era bueno y todo era bueno, ¿no? Maravilloso era todo, pero hasta llegar ahí, ellos por gracia el Señor los alimentaba, ¿no? Entonces, si estás pasando un desierto, vos entendés que por gracia el Señor te está alimentando, no te está faltando nada, pero si querés ser guiado, entonces comenzá a actuar por la fe, porque la fe, vamos a leer la fe allí en Hebreos 11. Acá te dice cómo es el manejo de los que viven por fe, ¿no? Ahora los que viven como los extranjeros, quejándose de todo, todo está mal, no tengo esto, no tengo lo otro, Dios no me escucha, ¿no? Y de vez en cuando estamos como este pueblo rezongando, y así el Señor dice, me tenés cansado, te olvidaste de cuando, ¿no? Yo te he mandado siempre el maná y nunca has dejado de cesar ese maná en tu casa ni en tu vida, ¿no? Entonces el Señor te dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. O sea, vos tenés que caminar por fe, vos no estás viendo nada, ¿no? O sea, este pueblo tenía que ser agradecido, estaba viviendo lo sobrenatural, la columna de fuego los calentaba la noche, la nube allí para el sol, estaban amparados tras la nube, y allí un arca que representaba el tabernáculo, las cosas de Dios, allí iba al frente, la misma presencia de Dios los llevaba al frente, no necesitaban guía humana, tenían la guía espiritual. Así que ahí Moisés
¿no? Invitando a su suegro ahí, ya quería ser guiado por algo del mundo, ¿no? Y dice, porque es ella, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe, por la esperanza. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, o sea, por fe. A veces hay gente que está preguntándose, vienen a la iglesia y se preguntan de dónde es el significado de todo. Y nosotros por la fe, ¿no?, pudimos entender, ¿no?, de qué forma Dios creó el universo. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de aquello que no veías, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esto es lo sobrenatural. El mundo fue hecho de algo que no veías, ¿no? Fue hecho de lo que no se veía, ¿no? El universo fue creado de algo que no se veía. Ahora, tu vida aquí es un pasar. Y las cosas que vos tenés que vivir son las sobrenaturales. Solamente la mano de Dios en tu vida. Y aunque tengas que pasar un desierto y comiendo maná, tenés que mirar con los ojos de lo que no estás viendo. Pero sí sabés que va a ser hecho. Porque el Señor nos manda que miremos con ojos espirituales. Yo no puedo mirar con ojos carnales, porque si yo te digo, miro con los ojos, a veces la gente te pregunta, ¿y usted cómo ve, pastora? Si yo le digo la verdad, como lo veo, veo todo mal. La gente se muere, hay hambre, hay falta de trabajo, pero lo veo con ojos espirituales. Y los ojos espirituales me dicen, y entonces cuando alguien me pregunta, le digo, tengan paciencia, esto va a pasar. Porque la palabra dice, el día malo va a pasar. Entonces yo me agarro de la palabra y digo, esto va a pasar, ¿no? Y aparte que dice que en el día malo Él estará con nosotros. Entonces lo sobrenatural está conmigo, el arca está conmigo, Él va adelante guiándome, ¿no? Esa cruz va adelante, fue delante mío y está delante mío. Y yo estoy mirando esa cruz en lo espiritual. Y estoy caminando por fe. Yo no sé cómo estás, ¿no? Si sos de los extranjeros rezongando todo el tiempo por lo que no tenés, o sos el agradecido, aquellos que agradecían levantar el maná cada mañana, porque pasó un remanente aquel desierto a la tierra de la promesa. Aquel que entendió que no solo el Señor nunca hace las cosas que nosotros queremos, sino como Él las quiere. Que somos guiados por su misma presencia para poder llegar a las promesas. Cuando nosotros podemos entender que de aquí estamos de paso, la gente a veces, cuando hay gente confundida, hay gente que no sabe si va a ser salva, porque está confundida, porque todavía piensan en las ollas de Egipto, porque cada tanto echan una mirada atrás y no pueden vivir las cosas espirituales, porque allí sus mentes están confundidas. Estos extranjeros no solo estaban confundidos ellos, habían seguido el pueblo de Israel, pero no solo estaban confundidos ellos, sino que allí alborotaban al pueblo y encendían a Dios en su ira, ¿no? Eso era lo que sucedía allí en el campamento, porque no se llevaban bien allí con las tribus. Pero había algo que muchos pudieron entender, que el Señor tenía un propósito, llevarlos a la tierra de la promesa, y que no era guiado por humano, ¿no? Por eso el suegro le dijo, no, vuelvo a mi parentela, ¿no? Pero síguenos, porque vos conoces el desierto. Y el Señor habrá dicho, ¿y yo para qué estoy? ¿No? El Señor me dice hoy, ¿yo para qué estoy? Cuando vos te enojas con todo y usás todas tus fuerzas para hacer las cosas, y a veces yo le digo a la gente, levántese a la mañana, ore, y dice, esta pastora porque quiere que yo me levante acompañado a usted a las 3 de la mañana. Muchos dirán así, o cree que yo no sé que muchos dicen eso. Revelación divina, le digo. Muchos dirán, porque quiere que la acompañemos a las 3 de la mañana. No, hermana, por mí no ponga ni siquiera un me gusta si no quiere. Me alegro que estén ahí, porque la idea es que usted se levante a orar y a clamar, porque de aquí estamos de paso y no sabemos. Dios vendrá como ladrón en la noche, Jesucristo, no solo a buscar su iglesia, sino viene con la muerte. ¿Cuántos han muerto y no se han puesto al día con el Señor?
Pasaron de este mundo rezongando, ¿no? Haciendo cosas, viviendo dos clases de vida, ¿no? Ojo eso, ojo eso. No podés estar protestando por lo que vivías antes, porque se supone que vos sos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Vos entraste, tenés una nueva identificación, ya no sos más, ¿no? Ya tu documento no dice hijo, padre, mentira, dice del reino de los cielos. Su padre ahora, Jesucristo, Rey de los cielos, allí aceptó como Salvador a Jesucristo. Tenés una nueva identidad. Antes eras hijo de padre de mentira, como el nuevo documento, ¿no? Que tenemos. Ahora yo el otro día presenté mi libretita y me dijo, no señora, no se usa mal. Digo, pero tiene esto que le pusieron es igual a la cédula, ¿no? Usamos la cédula. Para los bancos no usamos esa libretita, así que me tuve que dar vuelta, buscar mi cédula, ¿no? Por más que la modernizaron a la libretita, no sirve para nada. Por más que usted quiso cambiar su libretita, su documentación a medias, no sirve para nada. Su documentación tiene que decir, hijo de Dios, pertenece al reino de los cielos. Aquí está de paso. Entonces usted va a poder entender cuando pase el desierto que Dios no le ha dejado faltar el maná. Usted va a poder entender que la fe es lo que usted está no viéndolo, pero tiene la certeza que va a suceder en su vida. Porque es un hijo de Dios y conoce la mano y la provisión de Dios. Aquellos que estaban en el desierto y realmente habían hombres valientes que siguieron a Moisés, siguieron a Josué, hombres que realmente le creyeron al Señor y cuando daban una orden, ellos iban allí porque eran personas que habían entendido el propósito de Dios. Y yo me imagino que cuando se levantaban a recoger ese maná, le daban gracias al Señor por ese maná y no protestaban, aunque tuvieran hasta allí, hasta la coronilla con el maná. No comían y dijeran, uy, ya, esto siempre lo mismo, ¿no? Pero hasta Dios se compadeció de estos rebeldes y les mandó unas codornices. Porque dijo, yo soy el proveedor de todas las cosas. ¿Quieren carne? Aquí les doy, ¿no? Pero no hagas enojar a Dios. Sé obediente. Comienza a vivir las cosas sobrenaturales, las que solamente las pueden entender las personas de reino. O estas palabras yo no se las puedo hacer entender a otro. Solamente el que vive cosas sobrenaturales, el que vive las cosas del reino, por ese arca, podía ser guiado por esa nube y entender que aquello no era natural a ojo humano. Entonces que el Señor pueda guiarte de la forma que Él quiere guiarte. Estás en un desierto, no importa. Si no te faltó el maná, no te quejes. Decirle, Señor, gracias porque el maná no me faltó. Gracias porque todavía no me falta dónde dormir, dónde apoyar mi cabeza. No, soy una agradecida. Digo, gracias por tener en este tiempo de pandemia, cuando uno ve que la gente ocupa lugares porque no tiene un techo donde dormir. Digo, gracias Señor porque tengo mi techo propio. Y así viviera en una casilla como vivía antes, ¿no? Que cuando vinimos acá armamos una casilla, gracias Señor, porque tenía mi techito propio, 2 chapas propias, ¿no? Agradecido de lo que Dios te envía. Y mis ojos comenzaron a ver más allá, por fe. Y allí me pude hacer mi casa por fe. Comencé a mirar por fe mi casa y mi casa fue hecha. Comenzá a mirar por fe. ¿Te falta algo? Comenzá a usar la mirada de la fe como un hijo de Dios. No te quejes por el maná. Gracias, Señor. Gracias por el maná que me das cada día. Soy súper agradecido. Pero voy a elaborar por fe, voy a seguir caminando, no me voy a quejar. Mirá, antes tenía esto, antes tenía... Bueno, pasó el tiempo. Lo pasado, pasado. Sigo mirando hacia adelante. El problema de estas personas era que eran extranjeros, ¿no? Se metieron dentro del pueblo de Dios y hacían revueltas porque no tenían claro. Cuando usted viene a alguien y no entiende la palabra de Dios y hace revueltas dentro de la iglesia, nosotros tenemos personas dentro de las congregaciones, no solo estas, miles de todas las congregaciones, hay personas que hacen la actitud del extranjero, y hacen revuelta y no me gusta el hermano, no me gusta cómo se trabaja, la pastora no hace estas cosas como a mí me gustan, no, esta
la pastora no sabe dirigir la iglesia. Ellos son súper directores de la iglesia. Personas extranjeras dentro del reino de Dios, que no han entendido la visión de Dios. Pero cuando alguien viene y entiende que Dios escogió la pastora para ser la guía, que Dios escogió esos que tiene ahí, porque Dios los escogió. Nadie va y levanta algo porque el que lo levanta porque sí termina mal, pero aquellos que somos levantados por la palabra de Dios, que realmente con humildad llevamos su palabra, allí el Señor hace la obra. Pero siempre hay revuelta, siempre hay algún extranjero que se queja por todo, entonces se quejan en su vida personal. Dios no me da esto, no me da lo otro. Se pasan quejando, no solo en la iglesia sino fuera. En la iglesia hacen la revuelta y allí a veces el Señor nos baja la caña, en la iglesia también, porque por allí también se enoja el Señor, porque empiezan los santos con los que no están tan santos, con los que no entendieron la salvación ni dónde están parados. Entonces allí el Señor también comenzamos a sentir que todo está mal dentro del lugar, la opresión diabólica. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha metido ahí, el Señor ha quitado un poco la mano para decir, bueno, a ver, arreglen estas cosas. ¿Qué están haciendo? Y así pasa en nuestra vida diaria. Si vos todavía no entendiste lo que es la salvación y el reino de Dios, no es caminar sobre la tierra y lamentando todo y querer tener todo lo que está aquí, sino todo lo que está allá, con la mirada puesta en los cielos. El caminar en el Señor no es que Dios te tenga que dar todo lo que vos ves aquí en la tierra, no. Gloria a Dios si te lo da. Y si tenés fe y vas para adelante, gloria a Dios. Cumplís con el propósito, gloria a Dios, pero primero tu mirada y tu expectativa tiene que estar arriba. Esa es tu expectativa. Aquí estás de paso, entender que estás de paso, que tenés que seguir a Jesucristo y que tu vida que tiene que estar limitada a su palabra y que ya no te vas a acordar más de las cosas que vivías con el padre de mentiras. La vida transformada es así. Cuando uno tiene una vida transformada no extraña nada de las cosas del mundo. ¿Para qué va a extrañar las cosas del mundo? Si fuimos hechos a nuevo, nacimos de nuevo, del agua y del espíritu, ¿no? Entonces ya lo vivís las cosas bien. Pero aquel que todavía no entendió, ni siquiera tiene seguridad de salvación, ¿no? Gente que no está ni segura si va a ser salva. ¿Por qué? Porque saben que no está viviendo las cosas como tienen que ser, sino que siempre están anhelando las cosas del padre de mentira. Allí en Egipto eran las cosas de la esclavitud. Nadie podía estar mirando aquellas cosas, extrañando, añorando, sino que vos tenés que añorar las cosas de Dios y caminar sobre lo natural, sobre lo espiritual. Las cosas naturales no son para nosotros, son las cosas sobrenaturales. Ellos tenían que seguir el arca, tenían que seguir las instrucciones de Dios. Y era maravilloso ver que una nube se movía en el desierto y los acompañaba. No era natural. Vos no vivas lo natural. Sé agradecido. Caminar viviendo lo sobrenatural, porque de aquí estás de paso. Que van a venir las cosas así, usa la fe y ya dalas por hecho, pero en el Señor, no mirando las cosas viejas. Así que el Señor te bendiga, vamos a estar orando. Espero que esta palabra haya sido clara, ¿no? Que te muevas a través de las cosas de Dios, que mires con los ojos de la fe, no con los ojos carnales. Los ojos carnales siempre te van a llevar a decir que estabas mejor antes. Bueno, hay mucha gente que dice, yo estaba mejor cuando estaba en el mundo, vine a Dios acá y me va todo mal, ¿no? Porque no aprendieron que el desierto se vive de otra manera. La tierra prometida está después de un desierto, pero que Dios te va a llevar a vivir de otra manera, adaptarte a vivir a las cosas espirituales. Eso tiene que llevarte a vivir el desierto y a irte sosteniendo a Él. Y vos vas a tener que aprender a agarrarte de la mano de Dios. Ya no vas a agarrarte de las cosas materiales, te vas a agarrar de las cosas espirituales. Así que el Señor te bendiga. Vamos a orar.
Gracias, Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, poderoso, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor amado. Si hay personas, Señor amado, pasando por dificultades, Padre, que ellos puedan tener la fe, Padre, que, Señor, todo lo que se ve aquí, Señor amado, no es lo que tú tienes para nosotros, Padre. Señor amado, nosotros tenemos la fe, la mirada puesta en ti, Padre, y aunque todo esté mal, Padre, sabemos que tus hijos, Señor amado, tú tienes planes, propósitos con nuestras vidas y miramos con los ojos de la fe. Padre, Señor amado, te damos gracias. Bendice, Padre, si hay enfermos, sánalos, Padre. Señor, bendice los hogares, Padre, bendice las congregaciones, los siervos, Padre. Señor amado, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre. Gracias te damos, Padre, y enséñanos, Padre, a vivir las cosas sobrenaturales, Padre, que no te podamos, Señor amado, hacer enojar, sino que, Señor, seamos agradecidos, Padre. Te pedimos perdón, Padre, si te hemos hecho enojar, Señor amado, mezclándonos en las cosas que protestan los del mundo, Padre. Nosotros nos protestamos por los que protesta el mundo, Padre, porque nosotros, nuestro reino y nuestra morada está en los cielos, Padre. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.